que ponerle un título a lo que quiero compartir en esta mañana. Es algo que Dios puso en mi corazón hace tiempo y orando en esta semana Dios trajo a mi mente esta reflexión y sentí que era un momento oportuno poder compartirla y abrir mi corazón con ustedes acerca de algunas verdades que el Señor trajo a mi vida. Si yo tendría que poner un título, le pondría a esta reflexión: dar pasos concretos. Dar pasos concretos. Dar pasos concretos. Amén. Con rumbo fijo, concreto, porque puedo andar y puedo andar de aquí para allá, puedo andar y puedo andar a la deriva. Dar pasos concretos. Y quisiera que podamos ir a Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 5, y luego vamos a ir a Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Y el apóstol Pablo es el que habla en Efesios, inspirado por el Espíritu Santo. Para nuestro provecho quedaron registradas estas palabras, y en este pasaje habla Pablo, pero en el otro habla Pedro, y los dos, inspirados por el Espíritu, hablan una misma cosa, porque el Espíritu Santo tiene interés en poner una sola cosa en nuestra vida, no anda, y esa cosa es que seamos conformados a la misma imagen de Cristo y que podamos caminar en Él, que es el camino, pero también es nuestra meta, y necesitamos dar pasos concretos. Y el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, marquen la palabra andar, andéis, que anden, ¿sí? Más familiarizado con nosotros. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Marquen la palabra vocación. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra, aparece otra vez la palabra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Yo quisiera que leamos un poquito más adelante del versículo 10. Segunda de Pedro, vamos a leer del versículo 3 para después entrar en el versículo 10. El que escribe ahora, inspirado por el mismo Espíritu Santo, es el apóstol Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, estoy leyendo Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas nos han sido dadas? Dice ahí, todas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a lo que necesitamos para hacer frente a la vida y a lo espiritual. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también. Miren, primero habla de todo lo que se nos fue dado, pero acá en el versículo 5 ahora dice lo que nos compete a nosotros.
Y dice ustedes también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y parece ser que el afecto fraternal no es igual que el amor, ¿verdad? El afecto es afecto, el amor me lleva a dar mi vida por aquel ser que yo digo que amo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y aparece, dijimos, la palabra andar, y aparece la palabra vocación, dos palabras importantísimas. Bueno, acá podríamos hablar de un montón de cosas. Yo quisiera enfocarme un poco en esto. Tanto Pedro como Pablo instan, animan, estimulan a que afirmemos nuestra vocación, nuestro llamamiento. Un padre que ruega a sus hijos: os ruego que anden diligentemente, de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Es un padre que ruega a sus hijos. Es un pastor que ruega por aquellas vidas que está cuidando y está guiando y orientando. Es alguien que tiene carga por ellos y desea que les vaya bien en la vida y les vaya bien en su andar con Cristo. Miren la palabra andar, que andéis, significa movimiento, marcha. Movimiento, marcha. Mire, se puede andar, pero se puede andar en forma que no es dirigente. Se puede andar de una forma que no honre a Dios, que no vaya de acuerdo a la vocación con que nosotros fuimos llamados. Dice, ustedes tienen que andar y tienen que andar dignamente y de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. La palabra andar significa ir de un lado al otro dando pasos, y la palabra vocación significa elección, llamamiento. Vocación significa elección y llamamiento. Nosotros no fuimos los que elegimos al Señor. Fue el Señor el que te eligió a vos y el que me eligió a mí. Fue el Señor el que te llamó y me llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos sin rumbo, como dice la Escritura, como ovejas que no tenían pastor, deambulando por la vida, esclavos del pecado, malgastando nuestra vida de una manera... Mire, yo podría hablar de mi antigua manera de vivir, pero podría estar días hablando de vergüenza, mi vida sin Cristo, cuánta misericordia. Él nos llamó, Él nos escogió. Por eso la palabra vocación, que es elección o llamamiento, fue Él el que te llamó. No fui yo ni fuiste vos el que decidió por Él. ¿Cuánto tiempo pensamos que nosotros encontramos al Señor? Es el Señor que nos encontró a cada uno de nosotros. Le dijo el Señor Jesús a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Siempre, miren, si la vida cristiana sería un partido de tenis, siempre el saque
lo tiene Dios. Siempre es Dios el que tomó la iniciativa, no fuiste vos ni fui yo. Él nos llamó, Él nos eligió. Por eso la palabra vocación, que es elección y llamamiento, tiene que ver con lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. Y tengo que andar de acuerdo a esta vocación y a esta elección. Y tengo que andar dignamente. No es cuestión de andar así nomás. Andar significa movimiento, marcha. Un cuerpo sin movimiento es un cuerpo que no está bien. Un cuerpo que no tiene ningún tipo de movimiento es un cuerpo muerto, sin vida. La vida se manifiesta a través de la acción, del movimiento. Un cuerpo sin movimiento es un cuerpo limitado, que no manifiesta la plenitud de la vida. Puedo andar, sí, pero puedo andar sin rumbo fijo, puedo andar sin dirección. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Hay movimiento en la onda del mar? Es como la onda del mar. ¿Hay movimiento? Sí, hay movimiento, pero avanza y retrocede, y viene con fuerza, y se diluye, y retrocede después, despacito, despacito, despacito. Hay movimiento. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es como la onda del mar. Puedo tener un movimiento como la onda del mar. Puedo tener movimiento como el pueblo de Israel que partió de Egipto para entrar a Canaán en un viaje que duraba 40 días y terminó 40 años, y dice la Escritura, dando vueltas y dando vueltas, siempre en el mismo lugar, y no avanzaron con rumbo fijo. Digo algo que para mí es importante: yo no puedo acortar los tiempos de Dios, pero sí los puedo alargar. Y lo que duraba 40 días duró, ¿cuánto? ¿Cuánto duró? 40 años. Y toda esa generación, por la dureza de su corazón, no entró a la tierra prometida ni vio la promesa. Y en los tiempos de dificultad y en los tiempos de prueba, yo no los puedo acortar, pero sí los puedo alargar, de acuerdo a cómo marche. Puedo andar como el pueblo de Israel, dando vueltas siempre en el mismo lugar, o puedo andar con rumbo fijo y con dirección. Puedo andar en la carne o puedo andar en el espíritu. El apóstol Pablo en Romanos dice que no tenemos que andar en la carne, porque los que somos de Cristo ya no andamos en la carne, sino en el espíritu. ¿Puedo andar en la carne o puedo andar en el espíritu? Yo debo reflexionar cómo es mi andar. Les ruego, les suplico que ande dignamente de acuerdo a la vocación con la cual fueron llamados tanto Pedro como el apóstol Pablo. Lo importante es andar con rumbo fijo, con paso firme, de acuerdo a la dignidad para la cual fuimos llamados cada uno de nosotros. ¿Qué significa la palabra dignidad? Cargo honorífico. ¿Tenés alguna duda de que Dios te dio un cargo honorífico? ¡Qué honor tremendo! ¡Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios! Y a todos los que creyeron y le recibieron, le dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero como si esto fuera poco, dice que nosotros fuimos constituidos en reyes y sacerdotes. Y habla de un cargo honorífico, de un cargo de autoridad. ¿O tenés duda de la autoridad que Dios nos ha dado sobre las tinieblas, sobre el pecado, sobre nuestra carne? Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio, autoridad sobre las tinieblas, pero también autoridad, dominio propio sobre mí mismo, porque el mayor problema que yo tengo no es con el diablo, sino con el viejo Juan. Otra definición de la palabra dignidad es decente, honesto. Decente, honesto. Una definición de dignidad. Les ruego que anden, parafraseando, de acuerdo al cargo honorífico, a la autoridad que les ha sido dada por Dios, que anden decentemente, que anden honestamente. ¿Cuál es nuestra vocación? La palabra vocación significaba llamamiento, elección. Fuimos llamados y fuimos escogidos. Miren, uno puede agarrar la escritura, yo me podría detener aquí, y cómo Dios fue llamando a cada uno por su nombre. Dios no dijo, bueno, a ver a quién le toca. No, Dios te llamó por tu nombre, me llamó por mi nombre. A Zaqueo, Zaqueo. Y Zaqueo habrá dicho, me conoce, sabe cómo me llamo. Bajá que hoy voy a ir a comer a tu casa. A Josué, a Moisés, a Pedro, Simón Pedro, a cada uno por su nombre, de la misma manera como te llamó a vos. No fue una casualidad, no fue un accidente. Yo no creo en las casualidades, yo creo en la causalidad y en el propósito de Dios. Y que tu vida en Cristo no es una casualidad porque no sé qué cosa o un accidente, sino que estabas en el corazón de Dios y amorosamente te llamó con paciencia, la paciencia que Dios tuvo conmigo. A veces hablando con algunos me dicen, ¿cómo fue que yo no llegué antes al Señor? ¡Qué arrepentido estoy! Miren, Dios no se tarda ni se adelanta, siempre llega a nuestra vida en el momento justo. Y en el momento que llegó a tu vida y te llamó con amor y con misericordia y con paciencia, era el momento que estabas dispuesta a escuchar, sensible a la voz de Dios. Antes no. Amén. Tenemos nosotros por modelo absoluto la persona de Jesús. Amén. Él no es solamente nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro hermano mayor, también es nuestro modelo a seguir. No tenemos solamente doctrina, tenemos un modelo que no tenemos que perder de vista y que tenemos que estar enfocados en Él. Por eso es tan importante la comunión y el conocimiento experimental y espiritual de la persona del Señor Jesús, que se logra en comunión íntima con Él, y el conocimiento escritural. Necesito ir a la palabra y redescubrir a Jesús en la palabra y en la comunión íntima con Él, y ver el modelo y no sacar mis ojos y mi vida, porque esto es medular. Cuando yo perdí de vista el modelo, perdí el rumbo. Y qué fácil es sacar la vista del modelo. A mí me pasa a mí solo. No pasa. Qué fácil es. Las situaciones de la vida, las dificultades, los problemas, que lo que cantaba Claudio, que el diablo está todo el tiempo ahí queriendo, no puede tocarnos, ¿verdad? Pero genera un montón tira fuegos artificiales alrededor nuestro y hace ruido y por aquí y por allá, y nosotros estamos, y en un momento saqué la mirada del Señor y perdí el rumbo. Dejé de caminar con paso firme y en forma concreta. Él es nuestro modelo a seguir. Él es el molde, la forma. Necesito redescubrir a Jesús en la comunión íntima y en la palabra como mi modelo
A veces, hablando con algunos, quieren la última revelación de moda. Miren, el Evangelio no tiene revelaciones de moda, ni últimas revelaciones. Pero algunos dicen, pero esto es antiguo. Miren, el sol es antiguo y sigue quemando y brillando. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Amén. Es inmutable. Necesito, antes de aprender a multiplicar, necesito aprender a sumar y a restar. ¿Se puede multiplicar sin saber sumar y restar? Necesito ir al ABC, necesito ir a redescubrir a Jesús, a estar impactado, enamorado de Él, porque Él es mi modelo. Hay 3 cosas, miren, seguramente hay muchas más, pero yo quiero hablar de 3 rápidamente. 3 cosas muy visibles en cuanto a la vida del Señor y a los pasos concretos que nosotros tenemos que dar. Yo quisiera hablar de 3 cosas mirando al modelo, que era Jesús, es Jesús. Primera área, ver al Señor Jesús en su relación inalterable con el Padre. Jesús tenía una relación inalterable con el Padre. Miren, quisiera que leamos algunos pasajes. Juan capítulo 17, versículo 4. En el capítulo 17 de Juan, nosotros podemos encontrar ahí la oración sacerdotal. Jesús ora por los discípulos y también por nosotros, los que habríamos de creer en Él. Y en Juan capítulo 17, en el versículo 4, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿De quién recibió la obra? Del Padre. Una comunión íntima con el Padre. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿De cuál era la fuente del Señor Jesús? ¿Cuál era? El Padre. Y tenía una comunión íntima, profunda, vital, experimental con la persona del Padre, y todo lo que recibía, lo recibía del Padre. Jesús en el monte de la transfiguración, la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús en el huerto de Getsemaní, orando y clamando, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, mientras mi Padre trabaja, yo trabajo. No hacía nada independientemente de su relación con el Padre. Primera área, debemos dar pasos concretos para recuperar la relación con Dios. Primera área donde tengo que dar pasos concretos es recuperar la relación con Dios, recuperar la plenitud del Espíritu Santo, recuperar la guía del Espíritu Santo en lo personal primordialmente, pero también comunitariamente. Por eso es tan importante que oremos juntos.
en lo personal, pero en lo comunitario, en la soledad, pero cuando estamos juntos. Por eso estamos generando de alguna manera un pequeño canal para poder orar juntos. Necesitamos recuperar. Y si hablamos de recuperar es porque hemos perdido nuestra relación. Ni siquiera digo recuperar la oración, porque la oración es relación, es comunión con Él. No es sencillamente recuperar la oración, sino recuperar la comunión, el diálogo con Dios, el estar con Él. La clave de una vida cristiana victoriosa es a través de una relación estable con Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Nadie puede tener vida si no está unido al dador de la vida. Nadie puede estar encendido si no está unido al que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo: yo los voy a bautizar, o Juan el Bautista dijo: aquel que viene tras de mí, ese os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nadie puede estar encendido si no está unido al que bautiza en Espíritu Santo y fuego, y nadie puede tener plenitud de vida si no está unido al dador de la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, ¿qué tiene? Muerte, religión, estructura religiosa, pero no vida. Prioridad número uno, Él. Prioridad número uno, es decir, a que tenés al lado. Prioridad número uno, Él. Tu comunión con Él. Amén. La comunión con Él como medio de transformación. Hablamos, ¿se acuerdan?, del monte de la transfiguración. Hablamos de Moisés, 40 días y 40 noches con Dios, y bajó y le resplandecía el rostro. La comunión con Él como medio de transformación de nuestra vida. Él tiene el poder para transformar. Cada encuentro con Él salimos distintos. Cada encuentro con Él somos transformados. Cada encuentro con Él soy consciente de mi pecado. Soy consciente de cuán lejos estoy, cuán vulnerable soy, cuán débil soy, cuán pobre soy, cuánto necesito. ¿Te pasa o no? Prioridad número uno es Él. Algunos consejos prácticos para recuperar la comunión con Él. Una palabra que se dejó de usar y no gusta mucho: disciplina. No como alguien que te disciplina, aunque Dios a todo hijo que ama, porque es Padre, y la disciplina siempre es una manifestación de amor, no es ira. La disciplina de un padre a su hijo siempre es una manifestación de amor que quiere el bien de su hijo, ¿verdad? Pero estoy hablando de la disciplina como disciplinarnos nosotros, ¿verdad? Si estoy todo el día viendo Gran Hermano, y estoy todo el día con el programa de Chimento, y estoy todo el día colgado en las redes, y estoy todo el día... Y yo tengo que hacer una buena valoración del tiempo y una buena aplicación del tiempo. Porque si Dios no es Señor de mi tiempo, no es Señor de mi vida. Miren que la vida es la sucesión de días, de semanas, de meses, de años que nosotros transcurrimos sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy equivocado? La vida es la sucesión de días, de semanas, de meses, de años que transcurrimos sobre la tierra. Si Jesús no es Señor de mi tiempo, no puede ser Señor de mi vida. Entonces tiene que haber una buena valoración del tiempo y una buena empleación del tiempo. No se logra comunión con Él mirando Gran Hermano, estando en las redes todo el tiempo.
la negación del yo a lo que quiero para ir a Él. No es lo que mi carne quiere. El apóstol Pablo dijo que presentaba su cuerpo en sacrificio vivo. Y ese es vuestro culto racional, dice, inteligente. Hiero mi cuerpo y lo presento como un sacrificio vivo. Dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice el apóstol Pablo. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 2, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús dijo, si ustedes me aman, ¿qué tienen que hacer? Si me aman, no es, Señor, te amo y después, no. Si me aman, todo el amor que ustedes tienen para conmigo se tiene que ver a través de guardar mi palabra. Amor a Dios y como consecuencia del amor a Dios guardar la palabra, una buena valoración y empleación del tiempo. La palabra de Dios dice que aquel que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. 1 Corintios 6:15. Pero el que se une a Cristo, ¿qué es? ¿Quieren que lo leamos? Vamos a 1 Corintios 6:15. ¿Lo tienen? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando voy a tener comunión con Él, me hago uno, porque aquel que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Habla de una relación íntima, estrecha, y para ejemplificarlo usa una relación sexual. Una comunión íntima. Me une a Cristo, me hace uno con Él. O sea, primera área para dar paso concreto es Él. Segunda área donde el Señor Jesús dio pasos concretos y nosotros necesitamos tenerla presente, fue la unidad con los discípulos. El Señor Jesús comió con los discípulos, durmió con los discípulos, corrigió, encauzó, hizo la obra con ellos. Les dice, le dice al Padre, de los que me diste ninguno se perdió, sino solo el hijo de perdición. Los amó, los protegió. Cuando uno va a buscar algún pasaje sobre la cena del Señor, a mí me gusta lo que dice Juan. Porque Mateo, Marcos y Lucas narran la cena del Señor, de la última cena, de una manera, pero Juan le mete un condimento que no está ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas.
que es el lavamiento de pies. Los sirvió. Jesús se puso la toalla y el recipiente lleno de agua a los pies de los discípulos. A tal punto, mire, eso fue ofensivo para Pedro, que Pedro le dijo: de ninguna manera vos me vas a lavar los pies a mí, porque ese era el lugar del esclavo en la casa. Vos no me vas a lavar. Y el Señor le dijo: mira, si yo no te lavo los pies, y no me dejes que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, bueno, si es así, báñame todo, le dijo. Pero Jesús tomó el lugar de siervo, sirvió a los discípulos. Interesante, convivió con Judas 3 años, sabiendo quién era Judas, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que metía la mano en la bolsa y se quedaba con las ofrendas. Convivió 3 años con Judas. Convivió con Pedro, que le negó en los momentos más difíciles de su vida. Luego lo restableció. Convivió con los 2 discípulos que querían sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda. Querían puestos, no los desechó. Tiene que haber una gran cuota de aceptación del uno por el otro. ¿Toca decir amén? Les cuento algo que me pasó hace mucho tiempo. Un día vino una hermana, porque había una hermana que había dicho algo, que había hecho algo, no me acuerdo, no recuerdo bien, esto hace muchos años atrás. Y viene una hermana y me dice: ya la conocemos a ella, tengamos paciencia, tengamos misericordia. Pasaron 15, 20 días y la primera hermana que había dicho algo, había hecho algo, y esta me había dicho que tengamos paciencia, hizo algo contra la hermana que vino a decirme que tengamos paciencia. Entonces ahora vino y me puso las quejas. Pero no me dijiste que tengamos paciencia con esta. Y bueno, pero ahora me lo hizo a mí. Ese día llegué a una conclusión. Nos conocemos mucho en algunos casos. Nos aceptamos poco. Toca decir amén. Nos conocemos mucho, nos aceptamos poco. Jesús tuvo una gran cuota de aceptación con los discípulos. Los amó, los cuidó, hizo la obra, les dio autoridad, los sirvió, le lavó los pies. Una gran cuota de aceptación. Nos conocemos mucho, pero no nos aceptamos, mi hermano. Necesitamos aceptarnos, y que todos estamos en un proceso de transformación hasta que todos lleguemos a la medida y a la unidad de la plenitud de Cristo. La meta. Y algunos están un poco más adelante y otros un poco más atrás, y yo soy el que va más atrás tal vez, y me vas a tener que tener paciencia, o me vas a tirar a la basura. No hizo eso el Señor Jesús, ¿verdad? Una gran cuota de aceptación. En Marcos capítulo 3, versículo 13 dice que Jesús oró toda la noche y estableció 12 para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Él. Es nuestra responsabilidad permanecer juntos. Amén. Es nuestra responsabilidad permanecer juntos. No, pero acá, escucharon alguna frase, pero acá no aman mucho. A mí no me importa que no amen los demás. El llamado a amar es para mí. Yo tengo que amar. Y el llamado a amar es para vos también. Entonces no te fijes por aquel que no ama. Amemos. Los que entendemos que el llamado es para nosotros, necesitamos amar. Bueno, no, para acá porque no hay mucha gente, porque no hay... ¿Saben cuánto escuché de esto yo? Me voy de acá porque no hay mucha gente. Cada uno tiene libertad para ir donde quiera. La gente no determina mucho.
Nada. O tenemos lo que Dios quiere que tengamos hoy, que cuidemos lo que Dios nos dio para cuidar. Pero ¿me entienden a qué voy? Es nuestra responsabilidad permanecer juntos. Yo soy llamado a amar, a dar. Soy yo llamado a adorar, a servir. Hay una gran confusión, muy grande. Es que voy al culto para recibir. Seguro que recibimos cuando estamos en un marco espiritual. Ninguna duda que Dios está entre nosotros y recibimos. Pero la motivación no es que vengo al culto a recibir. Vengo al culto a dar. Es una contradicción porque la palabra culto es reverenciar. ¿Y a quién vengo a reverenciar? Tengo que instalar en mi vida que vengo a dar. Primero a Dios y en segunda instancia a mi hermano. Me encuentro con mi hermano y tal vez Dios ponga una palabra. Y si no puso una palabra, le puedo dar un abrazo y lo puedo servir y me puedo enterar qué le pasa, si tiene alguna necesidad y puedo involucrarme en su vida. Al culto vengo a dar a Dios y vengo a dar a mi hermano en segunda instancia. Y cuando hacemos esto, seguramente recibimos de parte de Dios. Yo les dije que el día soleado era un día que, una frase que se usa muy a menudo, un día peronista, ¿no? Hay otra frase que se usa que es, para un peronista no hay nada mejor. Son frases, ¿verdad? Son frases. Dice que hagamos el bien primeramente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Hagan el bien primeramente a los de la familia de la fe. Miremos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva solo es iglesia cuando hay un grupo de hermanos que se responsabilizan los unos de los otros. Si no, no hay iglesia. Si no, es gente amontonada. Iglesia es gente arrepentida y gente que se responsabiliza el uno por el otro. Y si no nos responsabilizamos el uno por el otro, no es iglesia, es gente que nos reunimos en un lugar. La iglesia primitiva tenían todo en común, un intenso sentimiento de responsabilidad del uno por el otro. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice el Salmo: Dios envía vida eterna y bendición donde los hermanos están juntos y en armonía. Dios envía, no hace falta ni que pidamos, envía. Amén. La iglesia no es una estructura religiosa, es cuerpo, miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Es esposa de Dios, es familia de Dios, una comunidad donde tiene que fluir el amor, un amor que sane a aquellos que están carentes de este amor. Amén. Una de las evidencias más fuertes de que el Espíritu Santo está llenando una vida y una congregación es la capacidad que esa vida y esa congregación tienen para amar, para darse desinteresadamente. ¿Por qué? Porque el diablo podrá imitar todos los dones, pero no puede imitar el amor porque va en contra de su esencia. Y Pablo lo define en 1 Corintios 13 de esta manera: ustedes pueden tener todos los dones, pueden tener toda la profecía, pueden tener todos los carismas, pero si no tienen amor no son nada, son como un metal que resuena. La evidencia de una vida llena del Espíritu, la evidencia de una congregación
llena del Espíritu, en la capacidad de amar. El diablo podrá imitar las lenguas, las palabras proféticas y cualquier don, pero nunca podrá imitar el amor porque va en contra de su esencia. Un verdadero discípulo, discípula de Cristo no debería soportar estar bien cuando hay otros que están mal. Toca decir amén. Amén, y digo mal en todos los sentidos, espiritual, emocional y materialmente. Amén. Pablo dijo, y con el mayor placer yo gastaré lo mío. Este tipo estaba loco, ¿eh? 2 de Corintios 12, 15. ¿Saben lo que dice ahí? Con el mayor placer yo gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a ustedes, aunque yo amándoles más y ustedes me amen. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Qué le pasó a este tipo? Se encontró con Cristo. Y por eso los que nos encontramos con Cristo no podemos tener algo menor a esto. Es el mismo Jesús que tenía Pablo, el que seguía a Pablo, el que vivía en Pablo y Pablo vivía en él, el mismo. Por eso no puedo. Y bueno, vamos a decir bendita locura del Señor. Amén. Es verdad. Yo siento que yo estoy en el Señor, pero es lo más grande que conocí. Gracias. Amén. Por esta persona que me ha recibido. Amén. Así que con el mayor placer gastaré lo mío y yo mismo me gastaré. Aunque yo amándoles más, ustedes me amen. Qué loco que estaba. Pero qué gloria. Qué bueno. Miren, yo esto me lo agarro para mí, ¿eh? Te estoy predicando. Pero al que le quepa el traje, póngaselo hoy. Sí. Amén. Algunos consejos prácticos para ir en esta dirección. Voy a dejar el tercero lo voy a dejar para lo digo, lo termino rápido, dale. Algunos consejos prácticos para ir en esta dirección. Humildad verdadera, humildad, revístanse de humildad, sean humildes, al humilde se le abren puertas en todos lados. ¿Saben? El humilde no tiene miedo de despojarse de nada porque sabe que no tiene nada, que nada es él. Que no le pueden sacar nada porque nada es suyo, porque todo lo que tiene es gracia, porque lo recibimos de su mano. El humilde no puede caerse de ningún pedestal porque nunca estuvo subido a ningún pedestal. Ni lo pueden tirar de ningún lado. Dios resiste al soberbio. Amén. Al soberbio. Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia al que se humilla. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. El que no es humilde anda siempre haciéndose problema por lo que dicen, por lo que le quitan, por cómo lo miraron. No, humildad verdadera. Primer consejo práctico, humildad verdadera, mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Se ve que había una humildad y una mansedumbre que no era de corazón. Porque Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre no se aprenden en una lección. Es la vida de Cristo en nosotros que empieza a manifestarse. Y como Él era manso y humilde de corazón, se empieza a reproducir esa vida en cada uno de nosotros. Amén. Una definición chiquita de humildad. Dice la Escritura, no recuerdo bien dónde está el texto, alguno que tiene mejor memoria que la mía se va a acordar. La verdadera humildad consiste en reconocer al otro como superior, como mayor. Verdadera humildad. Verdadera humildad. Amén.
Algunos consejos prácticos. No ser avaro. La avaricia es condenada por el Señor. Ser generosos a la hora de ayudar. Sabe, constantemente viene un texto a mi mente, a mi corazón, cuando yo quiero cerrarme en algún aspecto a poder dar y creo que tengo poco, y el texto viene a mi mente, creo que es el Espíritu Santo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin avaricia. Viví como si tuvieras, compartí como si tuvieras, porque es la manera que Dios ponga más en nuestras manos. No se puede poner más si el puño está cerrado. Estoy hablando de ayudar a los que menos tienen, a que nuestras costumbres sean sin avaricia entre aquellos que están más necesitados. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Compartimos lo poco que tenemos o lo mucho que Dios nos ha dado con aquellos que menos tienen. Un consejo práctico más: tener un espíritu perdonador. Jesús le dijo que tenían que perdonar ¿cuántas veces? Es un espíritu perdonador, 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 aunque otros te tomen por tonto. Miren una frase que yo le digo a alguno: mirá, yo tengo cara de buenudo, pero no soy buenudo. ¿Me entienden, no? Yo decidí vivir así, porque algunos se creen que pueden abusar. Abusá, te estoy dejando que abuses. Dios te está dejando que abuses. Pero no es que yo soy tonto, ¿eh? Si hay alguien que se está abusando de vos, que sea no porque sos tonto o tonta, sino porque decidiste vivir de esta manera, creyendo, porque el verdadero amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Me entienden dónde voy? Tener un espíritu perdonador, no crítico, no juicioso, que todo el tiempo estoy abriendo juicio. No crítico. Si algo tengo que hablar con alguien, debo hablarlo con espíritu de mansedumbre, tratando de restaurar a aquel que necesita, pero no con crítica ni con juicio. Soportándonos, aceptándonos. Amén. ¿Vamos bien? La palabra está media pegajosa. Tenía carga por compartir esto, sentido de parte del Señor. Voy al tercer punto y termino con esto. Tercer punto para dar pasos concretos. Dijimos, el primer paso, ¿cuál era? El segundo paso, mi hermano. Tercer paso, del Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús recorrió todas las ciudades y todas las aldeas, predicando el evangelio del reino, sanando enfermos, echando fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Mateo 9:35, recorría todas las ciudades, las grandes ciudades, los asentamientos, los lugares más pobres, los lugares más necesitados. Jesús recorría todos los lugares y todas las aldeas, predicando el evangelio. Un llamado a extender el evangelio, a compartir de Cristo a la manera del Señor, no a la manera nuestra. No es con grandes planificaciones, sino es cada uno de nosotros compartiendo el evangelio con los que están cerca.
Termino con esto. Algunos dicen que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio público, que lo comenzó después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, después de haber sido llevado por el Espíritu al desierto y después de volver, regresa en el poder del Espíritu y comienza su ministerio público. Así que llegó a Galilea y como él era carpintero, agarró una madera y talló un gran cartel, fue a la inmobiliaria de la zona, se percató a ver si había algún local vacío y en alquiler, así que el Señor Jesús alquiló un local, talló en madera, como era carpintero, un cartel que decía: aquí ministramos milagros los lunes, los miércoles y los viernes, y los domingos tenemos un culto de celebración y de liberación, y compró 20 sillas y las puso en el local y se sentó a esperar que vengan. ¿Fue así? No fue así. Es el modelo. Recorrió todas las ciudades y todas las aldeas. Predicó el evangelio del reino. Arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es a mi manera como yo lo tengo que hacer. ¿Se acuerdan de aquella vieja canción que cantaba Frank Sinatra? A mi manera. Bueno, el Señor Jesús la está cantando. Es a mi manera, no es a la tuya. Compartir a Cristo con sencillez, con aquellos que están cerca nuestro. Pensaba en mis tíos y yo digo, no tenían un montón de recursos que nosotros tenemos. Cuando ellos se convirtieron, pertenecían a un grupo que eran los Hermanos Libres, donde yo conocí al Señor también, y donde no había la libertad del Espíritu que tenemos. No creían en la plenitud, en la llenura del Espíritu, ni en los dones del Espíritu, y ganaron un montón de gente en el barrio, y ganaron un montón de gente en la familia. Qué tremendo, pensaba yo, qué tremendo. Mi tío apocado, no era un tipo fogoso, apocado, pero fiel. Mi tía, como mi mamá, como mujeres de oración. Oraba, hablaba con Roxana y le decía, me sorprende a mí, hoy tomo conciencia de lo que Dios hizo a través de ellos. De un grupo de 8 hermanos, creo que solo 3 no se convirtieron al Señor, y hasta el día de hoy, bueno, al que no partió le siguen predicando, que es al más chico de los varones, que tiene 78 años. Pero después se convirtieron todos los hermanos, hijos de los hermanos. 3 estamos sirviendo al Señor y otros sirviendo al Señor en otras áreas, aunque no son pastores, involucrados en el reino, sirviendo al Señor, predicando por todos lados. Digo, tenían los recursos que tenemos nosotros. Esa es la manera del Señor, no es a nuestra manera. Jesús recorrió las aldeas y las ciudades, las sinagogas. Cada persona era una oportunidad, una buena oportunidad. La calle era una oportunidad. Todos los milagros fueron hechos en la calle, Busquen en las Escrituras. Jesús se compadece de la mujer que iba a enterrar al hijo. Jesús se compadece. Al verlos en la calle tuvo compasión y se acercó y puso las manos en los enfermos y resucitó en la calle. Amén. Él sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos por el diablo, predicaba el evangelio del reino en la calle. Los apóstoles, Pablo, la palabra dice, de tal lugar a tal lugar todo lo he llenado del evangelio del reino. Felipe convulsionó Samaria, un diácono escogido para servir las mesas. Amén.